¿Qué tal amigos? Vamos a trabajar con el Lab 6 que corresponde al módulo de hibernación y vamos a seguir los pasos. Para adelantarnos un poquito, copiamos el main 1 que viene a la importación del Lab 6, le damos un control A, control C, copiamos y lo llevamos al archivo .c y le damos control B. Tenemos aquí el código que vamos a usar para probar la práctica del módulo de hibernación. ¿Qué sugerimos? Bueno, abrir los PDFs correspondientes eh, al TM4C123G del Launchpad Workshop Workbook, que es el PDF que siempre estamos trabajando para esas prácticas relacionadas con el Code Composer Studio para el microcontrolador del llamado TIVA C. Estamos en el capítulo del modo hibernación. Bueno, y leemos que de manera general vamos a tener una explicación sobre esos tópicos del capítulo sobre los ahorros de energía y la práctica que es el Lab 6, sus objetivos y procedimiento. Particularmente el procedimiento ya nos dice más abajo que el objetivo de la práctica es trabajar con el módulo de hibernación, con el wake up, que es utilizando un botón para despertar al microcontrolador de su estado de ahorro de energía. Bueno, hay muchas características relacionadas con la optimización de energía de ese módulo, donde precisamente se van a estar trabajando con el RTC, que incorpora un reloj en tiempo real, el módulo de hibernación, que trabaja con un contador de segundos a 32 bits. Pues podemos colocar nosotros esa cantidad de 2 a la 32 en segundos, lo que nos dice que son 2 a la 32, 4000 megas, o sea, 4 gigas puedo contar en segundos, o sea, 4000 millones de segundos, para poder dormir al procesador. Este utiliza un reloj en tiempo real. Realmente también tiene la oportunidad de detección cuando está en baja energía. Me genera una interrupción. Tiene la opción de manejar el external wake, que es el que vamos a usar en este programa para despertar al procesador. Este procesador realmente tiene muchas características que, bueno, de lo que más o menos se expresa aquí, más adelante también se va ya a utilizar en la práctica. Nos hace un comparativo sobre los modos de ahorro, comparativo de los ahorros comparados con si está durmiendo el procesador o está despierto, cuánta energía se utiliza cuando está, a ver qué pasó aquí, sí, sigue grabando, ok. Por ejemplo, cuando está corriendo normalmente el procesador, aquí nos dice que en esta gráfica de miliamperes entrega como máximo 32 miliamperes, si sea 30 son el equivalente de 32.000 microamperes comparado con el ahorro en modo sleep, que serían 10 miliamperes, o sea 10.000 microamperes, y con el modo deep sleep, que serían 1000 microamperes, o sea 1 miliamper. Y observen en este módulo de invernación que corresponde a 5 microamperes comparado con 1000 microamperes. Y utilizando un reloj en tiempo real, o sin utilizar reloj en tiempo real, pero despertando con el wake up, se utilizan hasta 16 microamperes. O sea, es muy poca energía utilizando el modo. Aquí hay otra tabla comparativa
utilizando el BDD encendido. Esto lo vamos a usar para por ejemplo, cuando dejamos encendido un LED en el GPIO, que aunque aquí en el hardware la tarjeta TIVA-C es independiente a través del VCC, realmente absorbe muy poca energía para dispararla. Sin embargo, sí afecta. Entonces vamos a hacer ahí una pequeña modificación en el código para mantener apagado el GPIO y tener más ahorro de energía. En esta práctica nos adelantamos que vamos a utilizar también modo normal de invernación, el RTC, y sin el reloj en tiempo real, es decir, que despierte solito a través de un conteo, como decíamos más arriba, utilizando el reloj en tiempo real, es decir, podemos decir a que cada 10, 20 segundos se despierte solo, o cada miles de segundos podemos despertarlo, o a través de un botón poder encender y despertar al microprocesador. Las consideraciones que para esta práctica se van a utilizar, en el TIVA-C, específicamente en la tarjeta, no cuenta con una batería. Si ustedes observan aquí en el hardware, corresponde al hardware el diagrama esquemático electrónico del TIVA-C, de la tarjeta, en donde se observa que el pin 37 del microcontrolador, que es el del voltaje de la batería, realmente no está conectado a una batería, está conectado al voltaje de 3.3 volts, ¿no? En otras tarjetas ya la implementan, donde se agrega una batería precisamente. Pero bueno, nosotros aquí podemos cortar esta línea y agregarle una batería externa. Entonces nosotros aquí agregamos el 3.3, se agrega, en vez de agregar una batería, se agrega al BDD, ¿no? Vamos a medir una corriente entre los puntos H24 y H25, que es donde hay un puente, hay un jumper que se utiliza, bueno, esto lo expresa creo que en la siguiente, bueno, aquí, este punto que nos muestran es un puente, pero se puede sacar el jumper como se visualiza ahora en la pantalla del micro. Aquí nosotros tenemos, aquí donde muestro, podemos quitar este jumper, o podemos, vean, aquí nosotros quitamos el jumper, es como desconectar el micro y volvemos a conectar. Este es el que nos muestra aquí, se refiere precisamente a esos puntos, el H24 y H25, no es precisamente para... Bueno, y nosotros acá, en el siguiente, aquí ya nos dice qué es lo que vamos a hacer en la práctica. Antes de que se me olvide, también debemos o sugerimos abrir el datasheet, que en el datasheet también nos muestra un diagrama a bloques del interior del módulo de hibernación, donde precisamente se maneja el módulo de hibernación, maneja el voltaje de la batería en wave, que es el que va conectado a un puerto el pin del puerto F, de unas terminales del puerto F, para poder restablecer y despertar al procesador, activando el módulo de hibernación. Definitivamente necesita de una entrada del oscilador para generar reloj en tiempo real. Este oscilador utiliza los cristales, el cristal de 32.768 kHz, ¿no? Y a partir de ella genera
los, las fuentes de reloj para el sistema de reloj, y también las interrupciones. Bueno, aquí son interrupciones al microprocesador para despertar, o a los dispositivos en general de todos los periféricos para dormir. También tenemos otro archivo, bueno, y una infinidad de descripciones del fabricante. Hay otro archivo que sugiero, que es donde se encuentran eh, los, eh, todas las APIs relacionadas con el, eh, los módulos del microcontrolador. En este caso, el módulo de hibernación también me dice las características ya en términos de la API y cómo se utilizan estas APIs. Vea, como para obtener un calendario podemos nosotros en tiempo real también poder asignar un calendario, porque recuerden que tenemos un contador de 32 bits, ¿no? Entonces, de tal manera que yo puedo tener todas estas APIs bastante interesantes, como también para medir eventos, para leer disparos, para leer el reloj en tiempo real, bueno, y diferentes aplicaciones, ¿no? Para diferentes aplicaciones, los estados, y también algo interesante, leer el estado de la batería, en dado caso cuando se tenga una batería, ¿no? Entonces, esos son los 13 elementos importantes que debemos tener. Bueno, regresando a la práctica que nos marca, que es el Lab 6, que ya está prácticamente hecha, nada más es de llevar a cabo el procedimiento como nos marca este taller del workbook, ¿no? El workshop workbook. Como primera instancia se habilitan, dice, el modo, pues obviamente del modo de hibernación de baja energía. Realmente se habilita, se prueba también desde el disparo, desde el ping, desde este botón que se observa aquí. Vamos a despertarlo a través de este botón, hacer dormir al procesador. Primero encendemos un LED, luego se duerme el procesador, y despertamos al procesador. Posteriormente hacemos podemos despertar el procesador, medimos la corriente, y podemos agregar si queremos una batería, pero recuerden que ese no trae su batería. Entonces nosotros podemos estar conectados directamente al BDD. Bueno, aquí nos dice cómo importamos. Nosotros ya lo hicimos, nos adelantamos a importar, que es el Lab 6, y nosotros tenemos conectados, tenemos instalado el TM4623G, el Launchpad Workshop, ¿no? Importamos el Lab 6, y nosotros, bueno, la única limitación que nos dice, bueno, que no omitimos el de la conexión de la batería, porque este Launchpad no tiene, ¿no? Y nos limitamos a monitorear el procesador en modo RON, que está corriendo siempre, para medir la energía en miliamperes, la corriente en miliamperes del microcontrolador en este modo normal, vamos a llamarle, y luego aplicando el módulo de hibernación para despertarlo con el RTC, perdón, sin el RTC, y despertarlo con el RTC, que ya lo hemos explicado, pero no nos cuesta nada volver a decir que esto es desde un botón para despertarlo, y solito se va a despertar aplicándole una cantidad de segundos que se configuran. De manera general, dice, bueno, copiar un copy-paste, lo que nos dice en el código, que es las librerías que se ocupan. Aquí la única nueva de las nuevas, pues, es agregar la librería que nos sugiere el CSS,
hibernate.h, ¿no? Agregamos también el int main clásico, como anteriormente se ha explicado, a 40 MHz. Ese es el API syscontrol clock set, que donde indica que pues para el TIVA estamos manejando un cristal de 16 MHz, que es el que está al lado del cristalito de 32. Es el cristal que usa el TIVA, el de 16 MHz. Si nosotros cambiamos esto, pues simplemente no funcionaría. Estamos ocupando un oscilador main, que es donde proviene precisamente el oscilador basado en un PLL, que es de 400 MHz, que pasa por un divisor por 2 en su configuración, lo cual nos da 200 MHz y una subdivisión del sysdip, que de esos 200 entre 5 me da 40 MHz. Es por eso de dónde sale 40 MHz. Eso se explica creo que es en el lab 2, que es el primer la primera práctica en donde se muestra el módulo de oscilador. Bueno, también viene aquí en los datasheets. Si nosotros nos vamos a los sistemas de reloj o el syscontrol, pues aquí podemos encontrar la inicialización de esos periféricos para el oscilador. El mismo caso para las APIs, donde, bueno, habría que buscar qué parte tenemos. Aquí está el syscontrol y podemos utilizar las APIs que vienen marcadas aquí, por ejemplo el del mismo delay, ¿no? Bueno, hay un montón relacionadas con el sistema de reloj. Bueno, posteriormente, regresando a la práctica, dice que debemos considerar el encendido del LED, que en este caso vamos a encender el LED para el modo de ahorro de energía, haciendo un tiempo de aproximadamente 4 segundos. Bueno, aquí nos recuerda que los pines 1, 2 y 3 corresponden a los LEDs del puerto F, pero el que vamos a utilizar pues es el LED verde, que es el valor 8 por la posición que tiene del pin 3, que ya se ha explicado anteriormente, ¿no? Y lo que nos da para tenerlo en el modo de habilitar el periférico de hibernación cuando nosotros apaguemos. Este dispositivo estará indicando que está encendido, bueno, en el código, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para configurar el módulo de hibernación? Bueno, observamos que de acuerdo al esquema que nos dicen que está conectado en el botón 2 del wake, nos vamos en el mismo archivo de PDF hasta el final, donde dice después del lab 15, que es el esquemático, nosotros observamos que en los botones, aquí tenemos el botón 2, que es el switch 2, aquí dice wake, que es también aparte en el botón 1, nada más está conectado al botón 1 del puerto, donde está aquí, vean el switch 1, que es el bit 0 del puerto F, perdón, es el PF4 y el del switch 2 es el puerto F0. Y este F0 también va conectado al wake, que es otra de las patitas del microcontrolador. Bueno, que habría que identificar en qué parte está. Vean, aquí está en el pin 32, que es el wake, que es lo que hace que ese wake se va al módulo hibernación, que ya lo vimos también en su
es su esquema, ¿no? Bueno, regresamos al módulo, estamos ya en el procedimiento y estamos en la configuración. Aquí estamos. Y en los pasos que estamos aquí en el de módulo de hibernación. Dice, bueno, el primero es habilitar el módulo de hibernación, que es esta API, que también podemos detallar en el datasheet cómo se habilita el periférico, así como cualquier dispositivo. Primero, como el GPIO, por ejemplo, el puerto F, habría que habilitarlo. En el datasheet, aquí podemos verlo, ¿no? Luego dice que definimos el reloj, la fuente reloj que se conecta al módulo de hibernación. Nosotros vimos en el esquema pues el diagrama de bloques de este de este periférico, que tenía una fuente de reloj. Bueno, aquí se obtiene la función de la fuente de reloj y se carga a esta API que precisamente relaciona su entrada de reloj, ¿no? Luego dice que llama a la instrucción que relaciona el módulo de hibernación con un GPIO de la habilitación de retención. Aquí hay algo bien interesante, porque dice que durante el módulo de hibernación se mantiene activo el pin de salida del puerto, ¿sí? Si nosotros, bueno, aquí puse dice al llamar esto, aquí puse una nota, dice al llamar esta función, el estado del pin GPIO se mantiene durante la hibernación y permanece activo incluso cuando se despierta de la hibernación. Aquí estamos utilizando que alguna de las periféricas la podemos configurar para que esté activo y todos los demás estén desactivados para ahorrar precisamente energía. Bueno, posteriormente se hace un retardo de aproximadamente, dice, 4 segundos para que observemos al LED encendido. Bueno, aquí previo se supone que se encendió el LED verde, ¿no? Entonces primero se configuró el puerto F, eso ya se ha visto en anteriores ocasiones. Se configuran como salida los 3 pines por si se van a usar. Para este caso nada más estamos utilizando uno y se enciende el LED verde. Por eso es de que allí, durante todo este proceso que se va ejecutando el procesador, que es rapidísimo, a una velocidad de 40 MHz, pues se observa el LED. Pero aquí se asegura observar durante 4 segundos, hace un retardo de 4 segundos. ¿Por qué son 4 segundos? Aquí también puse una nota. Aquí tenemos 64 millones, un valor de 64 millones dentro del syscontrol delay. Aquí colocamos una nota en donde se dice que la API refiere a 3 ciclos máquina. O sea, se lleva 3 ciclos máquina utilizar la API syscontrol delay por cada valor colocado dentro de esta función. Por lo que un syscontrol delay, si durara 16 millones, le llevaría al procesador a ejecutar
en 16 por 3, 16 millones por 3 ciclos máquinas, que es lo que se lleva. Son 48 millones de ciclos. Si corriese el procesador a 48 MHz, 48 millones de ciclos se llevaría un segundo. Es decir, el syscontrol delay de 16 sería un segundo aproximadamente, ¿no? Pero aquí tiene 16 por 4, 64, entonces aproximamos a 4 segundos. Y posteriormente aquí es donde se activa el pin del wake para que funcione y se despierte el procesador y despierte a todos los periféricos este módulo de hibernación. Como esto tarda, se lleva algún tiempo en habilitarse, porque todavía no le estoy diciendo que se duerma, aquí estamos configurando al módulo de hibernación, todavía no le digo que actúe, entonces le digo que se apague el LED. Entonces ya pasaron 4 segundos, se apaga el LED, y ahora sí, nosotros agregamos, esta es la función que hace inmediatamente activar ya el módulo de hibernación, el Hibernate Request. Posteriormente hacemos, como esto también para ejecutar al módulo de hibernación empieza a apagar los periféricos, pero primero identificar si están activos. Esto puede tardar muchos microsegundos, por lo tanto se hace, dice aquí, hace una trampa, un loop para mientras se desactiva dice shutdown, se desactivan todos los periféricos, ¿no? Entonces aquí está haciendo tiempo mientras se desactivan, que se llevan unos microsegundos, y en ese momento se echa a dormir. Entonces, ¿cómo quedaría el código? Pues de esta manera que decíamos el reloj que se explicó de 40 MHz, se habilita el puerto F y se enciende de una vez el LED verde, se habilitó el periférico, se actúa como salida, se habilita como salida, se escribe en el puerto. Posteriormente toda esta estructura es relacionada con la configuración del módulo de hibernación, que también se explicó. Bueno, aquí está colado un retardo que corresponde para hacer tiempo y yo pueda observar el LED encendido y pueda comparar después mientras está encendido, está despierto todos los periféricos, el procesador y la corriente, comparar esa corriente mientras está encendido con la corriente cuando está apagado, durmiendo. Y ya, posteriormente me dice, bueno, hay que cargarlo el procesador. Ojo, aquí es importante, nosotros se va a desconectar como que si estuviera apagado al momento de entrar el proceso de interrupción. Obviamente habría que despertarlo aquí. Y si vamos a cargar otro programa y está durmiendo el procesador, como esta práctica que se va a quedar dormido hasta que se despierte con este botón, no te marcaría un error. Por eso tendríamos que nosotros presionar el botón y volver a cargar otro programa. Bueno, vamos a hacerlo. No sé si ya lo tenemos aquí. Vamos a compilar. Estamos observando en este momento al micro. Nos marca unos errores. Bueno, es que apenas cuando se dé este error, pues debemos hacer como decía la práctica 2 y relacionar con una variable. Si no está la variable,
pues habría que agregarla. Y hacer lo que nosotros comúnmente hemos hecho. Vamos a ver. Recompilamos. Ok, ya nos marca errores. Y vamos a proceder a cargarlo al microcontrolador. Aquí estamos observando que sigue parpadeando. Bueno, y ahí lo que vamos a hacer es correr ahora el programa. Se observa el LED que se enciende, el LED verde, y luego lo apagamos, ¿verdad? En este caso, observamos aquí el micro que se desconectó como que si estuviera apagado el procesador, por eso ya no podemos tener control desde la computadora. Si quisiéramos cargarlo, nos marcaría un error, aquí como estamos intentando, efectivamente ya nos marca un error. Entonces, ¿cómo vamos a despertarlo? Decíamos con un botonazo. Aquí tenemos el botón y vamos a oprimirlo y ya se enciende el LED, vuelve a reiniciar, obviamente se vuelve a apagar, obviamente vuelve a entrar en el modo ahorro. Aquí lo que vamos a hacer es medir ahora la corriente. Bueno, me está marcando 4.6 en el modo invernación. Bueno, ahorita editamos el video. Y ya, ahora hacemos el main 2, control A, control C, damos control A, control B. ¿Cuál es la única diferencia de es que, de hecho me dice en el manual que después de hacer la medición, lo que normalmente ellos midieron 21.9 miliamperes. Nosotros ya hicimos nuestra lectura y nosotros medimos 4 punto y tantos, ¿no? Como lo marca ahí, en sin RTC, que es el que estábamos midiendo ahorita, y el que es el reloj de tiempo real es el que vamos a correr ahorita, que lo único que se hace es encontrar esta instrucción de habilitación del wake pin y agregarle estas tres instrucciones, estas tres funciones de las API que nos recomiendan. Si nos vamos al código, esas tres instrucciones son estas tres que están después del wake pin. Sin embargo, habría que agregarle el RTC, como también lo marca aquí, ¿no? Dice que encontrar esta, pero cambiarla a agregando esta, que es la que ya está. Lo demás prácticamente es igual y queda de esta manera el código, que significa que 5 segundos se va a dormir
y después de contar 5 segundos se va a despertar. Bueno, nosotros aquí habíamos contado 4 segundos que iba a mantener encendido el LED y posteriormente apagábamos el LED, que ahora ya lo mandamos hasta aquí, sigue igual, y a partir de ese momento contamos 5 segundos y sin oprimir el botón, o puede funcionar oprimiendo el botón para despertarlo, o en automático se va a despertar a los 5 segundos. Si yo intento cargarlo, ahorita vamos a primero a compilarlo para verificar si hay algún error. No hay errores. En el momento que quiero cargarlo, pues obviamente me va a marcar un error porque no hay conexión. Pero si oprimo el wake y le doy retry, en ese momento ya me carga. Vamos a correr el programa y observamos que efectivamente está encendido el LED. Aquí ya se desconectó y a los 5 segundos vuelve a encender porque se reinicia solito el sistema. Entonces con esto creo que sería bastante interesante el modo hibernación. ¿En qué momento? Bueno, pues antes de colocar esta instrucción, esta función, aquí antes de colocar esta, podemos escribir aquí nuestro código, por ejemplo, de activar encender un LED o mediante un puerto mandar un mensaje a la UART y leer, por ejemplo, la temperatura con el ADC, mandarla por la UART y encender un LED durante 15 segundos, luego apagarlo y que se duerma. En ese momento, después de hacer todo el código, le aplicamos esto. En ese momento se va a dormir y le vamos a decir que se despierte, no sé, a los 500 segundos, ¿verdad? O dentro de 24 horas, ¿no? O dentro de una hora, ¿no? Cada 3600 segundos que la haga, ¿no? Entonces solito se va a despertar y durante todo ese tiempo prácticamente pues no está consumiendo nada porque está consumiendo tan solo menos de 5 microamperes, ¿no? Que es suficiente para alguna pila con muy baja energía, ¿no? Poca energía. Bueno, pues eso fue lo interesante de esa práctica.